alma consciente, una luz que guía. Paso a paso elevando la mente cada día. Caminamos juntos hacia tu mejor versión. Psicología con Amaya. Psicología con Amaya. ¿Alguna vez has escuchado frases como pobrecito, mira, es un ejemplo de superación o simplemente necesita ayuda? Muchas de estas expresiones a veces se dicen con buena intención, sin embargo detrás de ellas en ocasiones se esconden ideas equivocadas que terminan afectando el modo que tenemos de percibir y relacionarnos con las personas con discapacidad. Hoy quiero hablarte de 5 mitos que aún siguen presentes en nuestra sociedad y que sin darnos cuenta pueden estar constituyendo barreras que van a estar afectando la inclusión de las personas con discapacidad. Aún recuerdo en una ocasión conversando en un grupo de personas con discapacidad una anécdota que a mí me resultó bien llamativa, que me resultó bien interesante y que quizás en algún momento de la vida pudiéramos estar vivenciando, ¿no? Y esta persona hacía referencia a que en una ocasión tuvo la intención de entrar a un café para justamente comer algo. Y antes de que pudiese hacer la orden, la dependiente le pregunta a su acompañante qué va a tomar ella. Y lo curioso es que la persona con discapacidad estaba justamente allí escuchando y con perfecta capacidad para tomar decisión, para poder establecer una comunicación, para poder relacionarse. Y en medio del debate que teníamos en aquel momento, yo les decía que sentía que detrás de esa acción no hubo una intención de hacer daño, sino que muchas veces hay ideas equivocadas sobre la discapacidad y que la sociedad muchas veces piensa que las personas con discapacidad no tienen capacidad justamente de tomar decisiones, de establecer una comunicación. Y entonces desde esta anécdota vemos cómo muchas veces los mitos influyen en la manera que tenemos de relacionarnos con las demás personas. Porque los mitos justamente son creencias que se transmiten de generación en generación y que muchas veces las aceptamos, las asumimos sin siquiera cuestionarlas. Entonces, cuando hablamos de discapacidad, estos mitos generan prejuicios, generan actitudes discriminatorias o barreras que van a estar impidiendo la participación de las personas con discapacidad en la sociedad. Y de ahí la importancia de reemplazarlos y poder tener una mirada más informada, más respetuosa. Hoy yo quiero que a propósito de los mitos estemos repasando algunos de los que están presentes en nuestra sociedad a la hora de relacionarse con las personas con discapacidad. Entre estos mitos podemos ver cómo aún persiste en la sociedad esta idea de que todas las personas con discapacidad necesitan ayuda todo el tiempo. Bueno, y quiero que sepas que esto no sucede así, porque las personas con discapacidad pueden requerir apoyo en algún momento de su vida y en otros momentos no, porque la discapacidad no es sinónimo de incapacidad. Cada persona tiene habilidades, tiene recursos y niveles de autonomía muy diferentes. Entonces, la mejor forma de ayudar no es asumir que la persona necesita ayuda, sino es preguntarle primero si la desea. Otro de los mitos es asumir que las personas con discapacidad no pueden trabajar. Este, desde mi punto de vista, es uno de los mitos que más consecuencias trae, porque asumir esto es limitar a la persona a una inclusión en el entorno laboral y por ende a su calidad de vida. Y la realidad ha demostrado que muchas personas con discapacidad estudian, trabajan, investigan, emprenden y hacen una vida socialmente plena. Porque en la mayoría de las ocasiones el desempleo al que están sometidos las personas con discapacidad no se limita a su condición, sino a una sociedad que impone barreras y que esas barreras van a estar limitando su plena participación en el entorno laboral. Cuando nos encontramos con procesos de selección
que no son totalmente accesibles o con prejuicios de los empleadores, evidentemente van a estar limitando la participación de estas personas con discapacidad al mercado laboral. Otro de los mitos puede estar relacionado con pensar que las personas con discapacidad son héroes. Yo creo que muchas veces hemos escuchado frases como qué inspiradores que estudien, qué inspiradores que salga a trabajar, ay mira cómo sale solo. Y claro que alcanzar metas, por supuesto, siempre va a ser motivo de orgullo como para cualquier persona. Pero pienso que trabajar, estudiar, formar una familia o simplemente salir a caminar no convierte a ninguna persona automáticamente en un héroe. Porque cuando presentamos actividades de la vida cotidiana, de la vida diaria, como algo extraordinario, porque simplemente lo está realizando una persona con discapacidad, estamos dejando de ver a la persona. Esa persona que tiene sueños, que tiene aspiraciones, que tiene defectos, que tiene virtudes como cualquier otra persona. Otro de los mitos que suele ser muy recurrente es el que hace mención a que la discapacidad define a la persona. Y desde esta creencia preconcebida de manera errónea, hoy quiero que estemos reflexionando que la persona con discapacidad no es solamente la discapacidad. Es ante todo una persona, esa persona que puede ser padre, madre, trabajador, emprendedor, músico, deportista. Entonces reducir a la persona con discapacidad solamente por su condición hace que perdamos de vista otros factores, otros contenidos que forman parte de su identidad. Y esto nos lleva a otro de los mitos que con mucha frecuencia solemos escuchar, y es que la discapacidad siempre está en la persona. Y posiblemente este sea uno de los mitos que en la actualidad ocupe una relevancia significativa, porque por muchos años se concibió que la discapacidad únicamente estaba en el cuerpo, en la condición de la persona, pero hoy sabemos que la discapacidad es mucho más que la condición física, esa condición biológica con la que viene la persona, sino que la discapacidad está ante todo en las barreras que impone el medio social, que pone el entorno y que impide que esa persona con una condición pueda estar participando en igualdad de condiciones. Un sitio web inaccesible para quienes usan lectores de pantalla, la falta de ascensores o rampas, los prejuicios durante una entrevista laboral, también son factores que generan discapacidad y que están justamente en el medio social. Y hoy quiero terminar con una idea que considero que es fundamental, y es el hecho de que las barreras más difíciles de eliminar no son las barreras arquitectónicas, sino las barreras que llevamos en nuestra mente, en nuestra manera de pensar, porque son justamente las que condicionan nuestro modo de actuación frente a las personas con discapacidad. Cuando cambiamos nuestra mirada, también cambiamos nuestras acciones. Y cuando cambiamos nuestras acciones, la inclusión deja de ser un discurso para convertirse en una realidad. Y hoy quiero dejarte una pregunta, tanto a personas con discapacidad y sin discapacidad. ¿Qué idea descubriste hoy de la discapacidad y de los mitos que están alrededor de la discapacidad que quizás antes no te habías cuestionado? Me gustaría mucho leerte en comentarios. Hasta la próxima. Un camino consciente, una luz que guía. Paso a paso elevando la mente cada día. Caminamos juntos hacia tu mejor versión. Psicología con Amaya. Psicología con Amaya.